Hola amigos, bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo y vamos a hablar de un tema muy interesante, por eso te digo que te suscribas para que estés pendiente de todas estas noticias que te ayudan y benefician. Recuerden que aquí brindamos las noticias de familias en acción, de ingreso solidario, de Colombia Mayor y de todos los subsidios y ayudas del gobierno. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es sobre la renta básica de emergencia y la renta básica universal, que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es la renta básica de emergencia? Vamos a hablar sobre la renta básica de emergencia, que es el senador Iván Marulanda, es el principal impulsor de esta propuesta de renta básica de emergencia. Este señor que se llama como Iván Marulanda. Bueno, la respuesta al gobierno al COVID es sálvese quien pueda, dice Iván Marulanda. El senador de los Verdes cuestiona la negativa del Ejecutivo a adoptar la renta básica de emergencia que busca ayudar a los hogares más vulnerables de la emergencia. A través del decreto legislativo 518 del 2020, el gobierno le dio inicio al programa de ingreso solidario, que entrega un subsidio de 160.000 a familias necesitadas durante la pandemia y que no son beneficiarias de iniciativas como Familias en Acción o Jóvenes en Acción. Bueno, sin embargo, algunos congresistas han considerado que esta suma no alcanza a cubrir lo mínimo que necesitan los hogares colombianos, que no es suficiente. Por eso este señor, Iván Marulanda, ¿sí?, de Alianza Verde y otros 53 senadores han liderado la propuesta de que el gobierno adopte la entrega de una renta básica de emergencia para así atender a más de 30 millones de colombianos que se han visto afectados por la crisis económica. ¿Qué implicaría esto? Un salario mínimo a más de 9 millones de hogares por 3 meses, ¿sí? Bueno, ¿a cuánto está el salario mínimo de Colombia? Está a 877.803, ¿sí? Entonces, 877.803 por 3, ¿sí? ¿Cuánto nos daría? Nos daría un total de 2.633.409. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quieren, que sería la renta básica, ¿sí? Y sería un alivio también para muchas personas y evitar que la gente salga a las calles para aumentar este riesgo de contagio. A pesar de estos argumentos, el Ejecutivo se niega a aplicarlo ahora. Desde el Legislativo se busca que la renta básica sea una realidad. Marulanda habló de esta iniciativa que promete ser de las más movidas cuando el Congreso retome las labores el 20 de julio. O sea que debemos de estar muy atentos mañana a la fecha clave, ¿sí? ¿Por qué se necesita la renta básica en este momento? En los temas de la supervivencia de la población, la vida digna y el hambre pasan a ser prioridad del Estado. Se tienen que volcar todos sus recursos y capacidad de endeudamiento para atender las necesidades básicas de la población. El Estado está organizando bajo el principio de solidaridad y el derecho a la vida digna el momento en que la población esté sometida a un ataque tan grande como este. Tiene que decirle a la gente: enciérrese para proteger la vida, pero también que parte de esa protección es alimentarse, y como hay hogares que no tienen ahorros o ingresos, pues el Estado tiene que entregarles este sustento. ¿Qué quiere decir, amigos? Que muchos de ustedes, ¿cierto?, lógicamente no están recibiendo ingresos solidarios, no están recibiendo ninguna ayuda de los programas del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? No se pueden encerrar, tienen que rebuscarse, porque si no se rebuscan, no tienen con qué comer, ¿cierto? Entonces, no solamente la enfermedad, ya esto se va volviendo una situación también que económicamente también es muy difícil, ¿cierto? Porque tú no puedes estar en la casa sabiendo que si no sales vas a aguantar hambre. Entonces, esta es una situación complicada. Bueno, ¿de cuánto se habla de beneficio? A 9 millones de hogares por un periodo de 3 a 5 meses. Bueno, de 3 a 5, propusieron que estos 3 meses sean un salario mínimo total. Esa es la propuesta. Pero los otros 2 meses serían 877.803 dividido 2. O sea que en los 2 meses siguientes recibirían 438.000. O sea, sería más 438.901, ¿sí?
más 438.901. ¿Esto cuánto sumaría? ¿Esto cuánto sumaría? Vamos a hacer la suma. 2.633.000. 409 más 438.901 más 438.901. Sería un total de 3.511.211. Perdón. Esto sería el total de lo recibido. ¿Sí? Si lo ponen a 5 meses, serían un salario mínimo por 3 meses y la mitad de un salario mínimo por 2 meses, para recibir un total de este valor. Entonces, amigos, pues sería una gran ayuda. Bueno, dice, se habla de beneficiar a 9 millones de hogares por un periodo de 3 a 5 meses. ¿Qué costo tendría? Bueno, ya hablamos que tiene un costo de 24 billones de pesos. ¿Sí? Ya hay 4 billones que están en el programa de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Ingreso Solidario y otros. Esos dineros entrarían de una a la bolsa de la renta básica de emergencia. El otro faltante, que son 20 billones, se puede sacar por distintos caminos. Uno de ellos es que hay gastos presupuestados en el ingreso general de la nación y que no se están ejecutando por la pandemia. Estos rubros se pueden pasar al programa y se alcanzaría a recolectar 7 billones. También hay gastos que no son prioritarios que se pueden aplazar porque lo importante es que la población no sufra hambre. Hay gastos inútiles actualmente como pagar 3.000 millones para asesorar la imagen del presidente y 23.000 millones para comprar camionetas blindadas. Si es verdad, porque este gasto realmente ahorita con la pandemia, pues creo que son muy pocos los que se están movilizando. Entonces, pues yo pienso que la mejor imagen del presidente es ayudar a todos los colombianos. Ese tipo de gastos hay que cortarlos para llevarlos a este programa. El gobierno también tiene el servicio de la deuda más de 50 billones. Lo que decimos es que saque la mitad y lo aplique el programa. Ese hueco lo puede solventar con créditos frescos y bonos de deuda soberana. Asimismo está entrando préstamos del Banco Mundial, Interamericano de Desarrollo y otras instituciones de banca multilateral. Y si esto no se puede, la Constitución contempla que se emitan préstamos de emisión desde el Banco de la República. Bueno, y él cree que definitivamente, Iván Marulanda, que esto es algo de emergencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que atender este problema? Bueno, ¿hay algún antecedente internacional de este programa que sea exitoso? Bueno, esto es lo que están haciendo en varios países del mundo. O sea, esto ya lo están aplicando varios países. Todos están emitiendo dinero para programas asistenciales. Amigos, yo pienso que esto sería una gran ayuda para las personas que más lo necesitan, sabiendo que de todos modos en el gobierno hay muchísima corrupción. Y esto sería un dinero muy bien implementado para personas que lo necesitan. El Banco Central Europeo está en debate para hacer una emisión primaria de euros por 750.000 millones para repartirle a la gente. No solo es para que tenga con qué vivir dignamente, sino para que la economía no se muera y haya demanda. También se está entregando este dinero para que la gente no se desespere y vaya a buscar ingresos a la calle de una forma irresponsable y se contagie. Amigos, ustedes saben que si muchas personas se contagian, esto se vuelve, mejor dicho. Por eso yo les digo, cuídense bastante. Bueno, habla de la falta, Iván Marulanda habla de la falta de voluntad política, a pesar de que en un primer momento el gobierno estuvo receptivo a su propuesta. ¿Cuál fue el cambio para que descartaran su planteamiento? Francamente no sé. Estuvimos dialogando 2 semanas, construyendo sobre esta idea, y el ministro de Hacienda siempre manifestaba que la propuesta era muy interesante y estaba muy bien fundamentada, pero en cierto momento salió a dar unas declaraciones en las que dijo que no lo consideraba para esta oportunidad y que había que realizarla en otro momento de la vida colombiana. Resulta que esta idea es para atender la situación actual de hambre, que no da espera. Después, ¿para qué? No tengo la menor idea de por qué el gobierno descartó esta posibilidad. Bueno, ¿cómo se puede comprender ese luego expresado por el gobierno? Le preguntan a Iván Marulanda.
No hay forma si uno mira las manifestaciones que vienen de la gente más importante en políticas públicas, como la directora del Fondo Monetario Internacional. No escuchará tan seguido lo que están diciendo actualmente. Ellos están diciendo a los jefes de Estado que gasten y no dejen morir a la gente ni a la economía. Eso sí, dicen que guarden los recibos. O sea, fíjense en qué gastan para que no haya corrupción. Si uno lee, hasta los economistas más ortodoxos están diciendo que este es el momento de endeudarse y copar la capacidad de endeudamiento para no dejar morir la economía y que la sociedad no sufra de hambre. En cambio, este gobierno está respondiendo a la emergencia con esta frase: sálvese quien pueda. El Estado ha dicho que no se moverá, no gastará y no se endeudará. ¿Acaso lo le estamos pidiendo al 2.9 del PIB, del Producto Interno Bruto? Y ya el Centro de Estudios Fiscales de la Pontificia Universidad Javeriana ha dicho que hay 20 billones en bancos que no se han utilizado. Además, aquí estamos pidiendo menos del 3% del Producto Interno Bruto, cuando Perú ha destinado el 12%, Chile el 8.5% y ni hablar de los países industrializados, que han usado más del 30%. La deuda de los países del mundo está volando porque son países responsables que no quieren que sus ciudadanos sufran de hambre. Entonces, ¿cómo califica el papel que ha cumplido el gobierno para atender la crisis en materia de recursos? Le preguntan al doctor Iván Marulanda. Si uno hace un balance de la actitud y la voluntad política del gobierno, se puede considerar como una absoluta negligencia frente a las necesidades del pueblo. Entonces le preguntan a Iván Marulanda: usted dice que es negligencia, pero ellos pueden responder que ya existen programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Ingreso Solidario, Evolución del IVA. Bueno, ¿qué respondió? El programa de ingreso solidario se entrega a cada hogar que 160.000 mensual. Y según el DANE, estos están conformados en promedio por 3.3 personas. Si se mira en promedio cuánto le toca a cada persona al mes, uno encuentra que son 1.600 por día. ¿Quién vivía así? Nadie. El programa de Familias en Acción entrega 145.000. Mucho menos que el de ingreso solidario. Ahora el programa de ingreso solidario está atendiendo entre 2.500 y 2.800 hogares y familias en acción. 2.500. Mientras que nosotros hemos hecho el estudio de cuántos hogares hay en condiciones de pobreza y vemos que son 9 millones. Lo que estamos diciendo es que no puede ser 160 por hogar, porque es una que entregarse 877 por hogar. Ese momento da un ingreso de 266 por persona al mes, que está por encima de la línea de pobreza monetaria para que puedan tener una vida digna. Además, los programas del gobierno son limosna y contaminados con el clientelismo político. Las listas de familias en acción son hechas por los políticos para mantener las clientelas políticas. Esto dice el doctor Iván Marulanda. En esos listados hay de todo: corrupción, cédulas de muertos, personas que no existen, personas que no necesitan de esos ingresos. Estamos hablando de un desorden y una precariedad de los programas, tanto en el volumen como en lo que está entregando cada hogar. Por eso nosotros hablamos de un salario mínimo por 3 meses para reactivar la economía y sobre todo ayudar a los colombianos que no están trabajando y no tienen ahorros. Son 30 millones de colombianos en condición de precariedad que estarían siendo beneficiados para vivir dignamente. Bueno, doctor Marulanda, usted habla de corrupción en la lista de las ayudas actuales. ¿Cómo hacer para que la renta básica sí sea entregada al que sí es, al que tiene que ser distribuida con esas mismas listas? Hay que hacer un trabajo enorme y urgente para depurar las listas y completarlas. Es un trabajo que debe hacer esta burocracia. En el trabajo más importante que tiene que hacer Planación Nacional y el DANE, o sea, el DNP. El problema más grande que tiene actualmente el país son los pobres y es la población que no tiene con qué comer. Las listas que hay que depurar son las del CISBEN, las de las encuestas de Hogar, las bases del DANE y del DNP, la de víctimas, del Instituto de Bienestar Familiar y las de impuestos. Además, hay un sistema que se está utilizando en Europa con mucho éxito en esta emergencia, y es que los hogares que necesitan las ayudas se inscriban. Solo tendrían que verificar la información y se haría de forma ágil. Me parece que está muy interesante. ¿Y qué pasó en el Senado? Que ni siquiera el proyecto fue a primer debate, a pesar de que decían que tenían un apoyo importante. Hay una circunstancia muy particular en la Comisión Tercera del Senado, y es que su presidente es de la bancada del gobierno. Entonces nombró ponentes de 8 senadores, uno por partido, y escogió a los que están en contra. Hubo 4 ponencias a favor del proyecto y 4 pidiendo modificaciones. Nos fuimos a una conciliación a buscar un acuerdo. Estamos discutiendo alrededor de las fórmulas para el acuerdo. El sábado 20 de junio reunidos desde las 7 a.m. y comenzaron a llamar a lista en plenaria a eso de las 9 y nos había dicho que ese llamado iba a ser a las 10 a.m.
De acuerdo con la ley quinta, cuando empieza el llamado a lista en la plenaria, las tareas de las comisiones no tienen que suspender inmediatamente, se tienen que suspender inmediatamente. Cualquier cosa que se haga a partir de ese momento es ilegal. Se suspendieron las conversaciones en ese punto y ese día se clausuraron las sesiones del Congreso, o sea, no pudimos terminar. Luego hicimos una reunión informal la semana pasada para tratar de seguir construyendo un consenso y presentarlo el 20 de julio, o sea, mañana. Mañana es una fecha súper importante. Estuvimos reunidos los mismos de la comisión que estuvimos anteriormente. Los miembros de la bancada del gobierno quedaron en convocar al ministro de Hacienda y al director de Planación para una nueva reunión. ¿Qué posición tiene el Centro Democrático, que es el partido del gobierno? Bueno, ellos tienen una posición un poco diferente al gobierno por lo siguiente. Son senadores que están viviendo en el seno de sus comunidades, están viendo la realidad de lo que está pasando y están sintiendo la presión de las poblaciones. Además, tienen la presión de sus propios electores. Hay una cosa interesante, la mayoría de ellos son de la costa Caribe y Barranquilla y por supuesto están desesperados por lo que está pasando allá. Los tienen muy presionados sus propios electores por lo que están viviendo y les están diciendo que por qué no apoyan la renta básica. Esto es una necesidad urgente. Tienen esa presión y tienen también la presión del gobierno. Entonces se mueven en esa cuerda floja que no les permite tomar una decisión, no les permite ser determinantes. Están dudando y buscando puntos medios que atenúen la posición radical del gobierno o la nuestra de los 50 y tantos senadores que presentamos esta propuesta. En esa intermediación están bailando. Para ellos lo más importante es su lealtad con el gobierno, porque ellos viven de la burocracia que les da y no se atreven a contradecirlo frontalmente. Bueno, ahora toca ir por el trámite legislativo y se tienen los reparos desde la bancada del gobierno. ¿Puede salir el proyecto a tiempo para atender la emergencia? Por supuesto que no, pero no tenemos otra posibilidad de ayudar al pueblo colombiano que hacer esa ley. Este trámite se demora, o sea amigos, ¿qué se demora? De todas maneras, las bancadas de gobierno están en las presidencias de las comisiones y del Congreso. Tienen a personas que son funcionarios de las órdenes que les dé el Ejecutivo. Eso es una cosa aberrante que tiene el Parlamento colombiano. Esos congresistas de las bancadas tradicionales han venido siempre de su contubernio con el gobierno. No son independientes, han colocado al Congreso en una posición subalterna y eso compromete la responsabilidad enorme que se tiene de ser una rama independiente y autónoma. ¿Cree que si llega a modificar el decreto del gobierno no va a presentar objeciones que frenen la renta básica? Claro que puedo hacerlo, pero les queda muy difícil. Eso tiene un costo político tremendo. Después de aprobar la ley, si el gobierno la objeta, el Congreso puede decir que no está de acuerdo y la sanciona. Así de sencillo. Lo mismo que hicimos con las objeciones que presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz. La plenaria del Senado consideró esas objeciones inválidas y se cayeron. Lo pueden hacer, pero tiene un costo político muy, muy grande. Bueno amigos, entonces esta es la charla de Iván Marulanda, ¿sí? En la que nos habla sobre este proyecto de renta básica de emergencia, ¿sí? No nos da para hablar sobre la renta básica universal, que es otro tema, ¿sí? Pero pienso que esta en este momento es la más interesante porque recuerden que mañana vuelve a haber una reunión y miraremos qué sigue, pero suscríbanse, estén pendientes porque esta noticia sería, donde la lleguen a aprobar, sería excelente, sobre todo para aquellos hogares que no tienen un ingreso de todas estas propuestas y ayudas del gobierno. Entonces amigos, por favor estar muy pendientes y recuerden que Iván Marulanda es el gestor, el principal impulsor de esta propuesta de emergencia. Muchas bendiciones, entonces ya saben que la renta básica que él propone sería esta: un salario mínimo por 3 meses y también han hablado de 2 meses adicionales pero la mitad del salario mínimo. Entonces para un total de 3.512.211. Entonces hacer muchísima fuerza, muchas bendiciones para todos y estaré informándoles.